Televidentes, amigos de todo el país, buenas tardes, bienvenidos a su noticiero de 24 horas. Desde el viernes rige el estado de sección focalizado en 8 provincias por la situación crítica que deja hasta la fecha el coronavirus. Iniciamos este espacio de noticias desde exteriores con nuestra compañera Luisa María Heredia para que nos cuente cuál es el ambiente a esta hora en la ciudad de Guayaquil. Luisa María, buenas tardes. ¿Qué tal, Helen? Amigos televidentes, muy buenas tardes. Así es, nosotros nos encontramos en uno de los 35 puntos de control que ha dispuesto la Autoridad de Tránsito Municipal en toda la ciudad para velar por el debido cumplimiento de las nuevas regulaciones. A esta hora, aquí en la avenida Machala, entre la avenida 9 de octubre y la calle Hurtado, que es una ruta muy importante para la circulación en sentido norte-sur, agentes de tránsito corroboran que todos los vehículos particulares que pasan tengan como último dígito de su placa un número impar. Pues hoy domingo 4 de abril solo pueden circular los automotores cuya placa termina en 1, 3, 5, 7 y 9. Sin embargo, muchos incumplimientos se han detectado y es que esa ha sido la tónica durante este feriado, la desobediencia por parte de los conductores y peatones, ciudadanos que incluso han salido a las calles en la noche cuando ya está en vigencia el toque de queda. Les tenemos un reportaje. 8 de la noche con 5 minutos del viernes 2 y del sábado 3 de abril. Ya regía el toque de queda en 8 provincias, incluida Guayas y por tanto la ciudad de Guayaquil. Es decir, como la suspensión del derecho a libre tránsito y asociación ya había entrado en vigencia, no debía quedar ni un solo ciudadano en las calles, por lo que salimos a recorrerlas y vimos cómo se mantuvo la desobediencia. Sentado en una de las bancas de la avenida 9 de octubre sin mascarilla estaba Nilo. Aseguraba que por su profesión de abogado él no debía ajustarse a lo decretado, porque así interpreta la resolución del COE. Salgo a descansar para ir a trabajar nuevamente. Muy cerca estaba también Jordanis revisando su celular, aunque decía que para él tampoco regía la restricción de circulación a personas porque en la resolución consta que no se aplica a quienes salgan a proveerse de medicinas. En cuanto compre medicamentos, regreso a la casa. En el centro de la ciudad incluso encontramos restaurantes abiertos, atendiendo de manera presencial y no solo con delivery como el COE permite. Se procederá con llevarles a la fiscalía. Es decir, poner a los infractores a órdenes de la autoridad, pues desobedecer el toque de queda se considera un incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, como el artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal establece, y se castiga con entre 1 y 3 años de privación de libertad. En cuanto a la circulación vehicular en Guayaquil, encontramos vías que estaban parcialmente vacías, pero otras que no, como la de las Américas en el norte y la 25 de julio en el sur. En ambas se ubicaron puntos de control. Al conductor que infrinja la medida, la ATM no lo multará, pero sí se le llevará el automotor. El vehículo es llevado al CDB, tiene que acercarse el propietario a retirarlo y lógicamente cancelar la guardianía. Un valor que puede fluctuar entre 18 y 68 dólares por el uso de la grúa o remolque. Ahora nos enlazamos con mi compañera Fernanda Ceballos, quien nos cuenta cuál es la situación en la capital. Fernanda, muy buenas tardes. Gracias, Luisa María. Amigos televidentes, muy buenas tardes. Pese a las disposiciones de las autoridades de cerrar los parques metropolitanos de aquí de la capital, este es el panorama en el Parque La Carolina, ubicado en el norte de la ciudad, donde se registra presencia de ciudadanos que realizan tanto actividades individuales como actividades grupales. Nosotros este feriado realizamos un recorrido y según reporta la Intendencia de Policía de Pichincha, hubo un recorte de actividades tanto que fueron suspendidas como clausuradas, así que es un reporte favorable aquí en la capital. Veamos. Así lució este feriado la capital. Desde el aire se constató que pocas fueron las aglomeraciones que se registraron. Sin embargo, no faltaron los indisciplinados, que se opusieron a dejar el espacio público y que no cumplían con las medidas de bioseguridad. Que no están utilizando mascarillas, el uso es obligatorio, más que por la obligatoriedad, por la salud. Según datos que maneja la Intendencia de Policía de Pichincha, hubo una disminución considerable de clausuras de un 70% comparado al fin de semana pasado, donde se registraron 40, y este feriado solo hubo 6. Vimos que la ciudadanía ya estaba
en sus casas. Es muy poca la gente que está incumpliendo. Para estas personas hay las sanciones que corresponden por parte del municipio. Mientras que también el número de eventos suspendidos fue menor al del fin de semana pasado, que hubo 87 reuniones, y este solo 18. En el centro de la capital se encontró a personas libando en las calles, pese a la ley seca. Consciente de eso, sí, pero y ahora a los años tales no hubo procesión, no hubo nada. Mientras que en la noche a diario se registraron operativos en el que participaron diferentes entidades de seguridad para exhortar a la ciudadanía sobre el toque de queda que rige de 20 horas a 5 de la mañana. Fernanda Ceballos, 24 horas. En horas de la tarde, el COE Nacional se reunirá para dar un balance total sobre este feriado. Nosotros les mantendremos informados. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Fer. Muchísimas gracias por la información sobre lo que ocurre y ha ocurrido durante este fin de semana en la ciudad capital. Y las medidas anunciadas por el COE Nacional en base al decreto de estado de emergencia en 8 provincias son iniciales. Es decir, pasado el 9 de abril serán revisadas y las autoridades competentes informarán si estas cambian o se mantienen según la situación de la pandemia en el país. Con el estado de excepción que rige en 8 provincias, hay nuevas disposiciones vigentes, según las medidas anunciadas por el COE Nacional. Estas, de obligatorio cumplimiento, son disposiciones iniciales. Es decir, podría haber cambios. La situación epidemiológica es muy sensible del país. Es el momento de unirnos. Estas decisiones son para salvar vidas. El que tomemos decisiones o no depende mucho de este comportamiento, porque evaluaremos nosotros el 12 de abril exactamente qué ocurre con el país. Y vuelvo a repetir, estamos con la libertad de tomar decisiones a partir de ese día. Mientras tanto, y dependiendo del comportamiento, del 2 al 9 de abril rige el toque de queda de 20 horas a 5 horas. La venta de bebidas alcohólicas estará prohibida de lunes a jueves a partir de las 18 horas y viernes, sábado y domingo se prohíbe todo el día. Que el esfuerzo de todos tiene que verse reflejado en estos momentos, hay que unirnos. Esto es para salvar vidas. En cuanto al trabajo del sector público, la resolución del COE Nacional ordena restringir al máximo posible la jornada laboral presencial, pero además señala, será de responsabilidad de las máximas autoridades de cada institución asegurar la atención y prestación de servicios públicos con el objetivo de evitar inconvenientes a la ciudadanía. Como regla general, se priorizará el teletrabajo de las provincias de mención a partir del lunes 5 de abril hasta el viernes 9 de abril del 2021. El decreto presidencial restringe la movilidad en las provincias de Azuay, El Oro, Esmeraldas, Guayas, Loja, Manabí, Pichincha y Santo Domingo de los Áchilas y exceptúa a un total de 23 grupos de personas y actividades que deberán mostrar sus credenciales. El estado de excepción dura 30 días. Pasado el 9 de abril, el COE Nacional evaluará las medidas tomadas. El día lunes analizaremos cifras, analizaremos la situación de las medidas y si es que existe, o al menos el COE y la plenaria decide sobre la base epidemiológica que nos presenten, extender hasta los 30 días que tendríamos nosotros la posibilidad de hacerlo, pues lo haríamos, ¿no? En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. La afluencia de pacientes con coronavirus a los hospitales de Guayaquil no ha disminuido durante el feriado. Al Teodoro Maldonado y al Hospital Bicentenario han acudido hasta 140 pacientes diarios, un grupo considerable con cuadro clínico complicado. Este es el área de emergencias para pacientes COVID del Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Está llena. Durante este fin de semana en Guayaquil la situación epidemiológica no ha variado. A esta casa de salud del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social han llegado unos 40 pacientes diarios, de los que por lo menos 15 se han quedado hospitalizados. Necesitan asistencia respiratoria mecánica, la intubación respectiva, y eso es lo que nos preocupa. Porque las camas de la unidad de cuidados intensivos siguen todas ocupadas. De ahí que los contagiados de este fin de semana han pasado a engrosar la lista de 80 pacientes en espera que hay. Actualmente están siendo atendidos en un área de cuidados intermedios que pronto colapsará. En cuestión de horas seguramente se nos va a copar. Al área de triaje del Hospital Bicentenario durante este feriado han llegado entre 130 y 140 pacientes diarios con sintomatología respiratoria. La gran mayoría presentan cuadros clínicos complicados. Ahorita tenemos 22 pacientes elevados de la plantilla a la red para ver qué hospital nos acoge en algún paciente. Desde que comenzó el feriado solo se ha podido conseguir el espacio en
UCI para uno, por lo que la ocupación en el Hospital Bicentenario también se está desbordando. De los 46 camas en cuidados intermedios, 46 están ocupadas. El epidemiólogo Daniel Simancas, director del Centro de Investigación en Salud Pública y Epidemiología Clínica de la Universidad UTE, aclara si lo que se vive es un repunte de casos o una nueva ola de contagios. Podríamos hablar de un repunte de casos, es decir, de un nuevo pico. No podríamos hablar todavía de una ola porque nunca hemos llegado a pasar la primera. Y por eso la situación se podría seguir agravando. En el Teodoro Maldonado Carbo, por ejemplo, ya se ha adecuado una nueva área de cuidados intermedios. Están listos para aperturarlos en el momento de que se desborde y son aproximadamente 11 camas. Esto además del hospital de campaña que entre martes y miércoles comenzará a operar. Son 2 carpas que tienen aproximadamente 40 puestos para pacientes que necesiten oxígeno. Luisa María Heredia, 24 horas. Y los hospitales en la capital operan con su capacidad máxima. Por ejemplo, el hospital del IES Quito Sur tiene 47 pacientes en terapia intensiva y una lista de espera para esa área de 83 personas. Alarmante es la situación que vive el Hospital IES Quito Sur, que se encuentra al 150% de su capacidad, es decir, tiene 437 pacientes en hospitalización por COVID. Nos hemos extendido en lo que más hemos podido técnicamente, y si nos salimos de lo técnico, vamos a cometer capaz una catástrofe. Si nosotros ampliamos una cama o ampliamos una toma de oxígeno, colapsaría el oxígeno para todos los pacientes. A esto se suma una lista de espera para la unidad de cuidados intensivos de 83. Entre ellos está el esposo de Diana, que llegó la mañana de este sábado a esa casa de salud. Él está ahorita con una máscara especial que le da bastante oxígeno, pero si él empeora, tienen que remitirlo a otro lugar porque no hay ventiladores. Ya avisaron que no hay ventiladores. La situación es similar en el hospital de la policía, que opera a su capacidad máxima y también tiene una lista de espera para la UCI. Del inicio de la pandemia, este es el segundo pico que tenemos, así de colapso prácticamente del sistema. Y el riesgo de mortalidad es alta, sobre todo ahora nos están llegando pacientes jóvenes bastante complicados. Familiares de los enfermos suplican una mayor corresponsabilidad ciudadana, ya que saben que los doctores hacen lo que esté en sus manos. Tienen que cuidarse mucho porque esto no es broma, esto no es ningún juego, esto es algo triste. Hoy le tocó a mi hermana, mañana hacer otra familia. Según datos del Hospital Carlos Andrade Marín, esta semana llegó a tener al menos 100 solicitudes diarias para la UCI de diferentes partes del país. Allí también se adaptaron otras áreas para hospitalización y atención de pacientes COVID. Fernanda Ceballos, 24 horas. En otros temas, los asambleístas miembros de la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional esperan una respuesta de la Secretaría Jurídica acerca de los tiempos de tratamiento de la Ley Urgente Económica en defensa de la dolarización. Este domingo aspiran a iniciar con las comparecencias. La Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional abocó conocimiento del texto propuesto para la Ley de Defensa de la Dolarización, que ingresó como urgente en materia económica. Sin embargo, por una confusión respecto a los plazos, los asambleístas no votaron por el calendario propuesto. El plazo, en mi opinión, corre a partir de que hemos abocado conocimiento. Esto significa que de aquí corren los 10 días. Tratemos de hacerlo cuanto antes, sin duda. Se nos aclare bajo consulta este tema. Si lo que podemos hacer es ganar tiempo y poder pedir esta comparecencia sin aún haber aprobado el cronograma, dejando esto para el día de mañana una vez resuelta la consulta. Es decir, aspiran a que este domingo puedan iniciar las comparecencias mientras esperan la respuesta legal. Tenemos 30 días a partir de que la Asamblea recibe este económico urgente. No vayamos a caer en errores, por si acaso, no vayamos a equivocarnos en los tiempos, porque luego esto puede ser un error de procedimiento. Aseguran que se trata de una normativa compleja y de suma importancia. El tema del inicio del trámite de la ley debería ser, obviamente, desde que la comisión aboca conocimiento. De aprobarse el calendario propuesto, la fecha tope para la aprobación del informe para segundo debate sería el 24 de abril. En Quito, María Gracia Costa, 24. Seguimos informando en 24 horas. Con un viacrucis virtual y un sobrevuelo por la ciudad, una vez más se reemplazó a la multitudinaria procesión del Cristo del Consuelo que cada Viernes Santo se realiza en Guayaquil. Por segundo año consecutivo, debido a la pandemia, no se pudo hacer este tradicional acto de fe.
Apenas iniciaba el día este Viernes Santo y Raúl ya estaba así, con el Cristo en una mano y la otra apuntando al cielo. La mirada la tenía fijada en el firmamento y en su rostro había lágrimas de fe. Raúl, como tantos otros guayaquileños, la mañana de este viernes salió al portal de su casa para ver pasar al helicóptero que con el Cristo del Consuelo a bordo sobrevoló la ciudad. Él desde hace una década participa en la multitudinaria procesión que por segundo año consecutivo no se realizó por la pandemia, las restricciones y el confinamiento. Sí, oiga, uno extraña esa caminata, pues esa fe que tenemos. Esta vez el Vía Crucis fue grabado y retransmitido vía redes sociales. Ya a las 9 empezó el sobrevuelo. Monseñor Giovanni Batista, arzobispo auxiliar de Guayaquil, y el padre Luis Armando Gómez, párroco de la Iglesia del Cristo del Consuelo, fueron los encargados de llevar la réplica de la imagen por toda la ciudad. Haciendo la bendición, sobrevolando toda la ciudad. A pesar de la cancelación de la procesión y de que la iglesia permaneció cerrada, decenas de feligreses se concentraron en el exterior del santuario. Incluso caminaron, abrazando imágenes y cuadros y cantando. Estamos aquí a la buena y a las malas. Luisa María Heredia, 24 horas. Y en Quito, la procesión de Jesús del Gran Poder se realizó a puertas cerradas en el convento de San Francisco, en el centro de la capital. Asimismo, su réplica recorrió la urbe en un sobrevuelo. La bendición del Jesús del Gran Poder esta vez llegó desde el cielo quiteño. Es que una imagen construida con madera de balsa del siglo XVII realizó un sobrevuelo por los principales barrios de la ciudad, ya que debido a la emergencia sanitaria, la procesión quedó suspendida. Este signo que nosotros estamos haciendo es justamente eso, llevar esperanza a tantas personas, católicos o no católicos. Si bien es cierto, Cristo nuestro Señor no necesita este tipo de cosas, pero el pueblo sí lo necesita. ¿Sí? Esto mientras en el interior del convento de San Francisco, a puertas cerradas, 30 fieles católicos, entre voluntarios y estudiantes del Colegio San Andrés, participaron en el Vía Crucis. A esta devoción se unen todos aquellos sufridos, todas aquellas mujeres que están abandonadas, hombres que necesitan algo, son aquellos que son fieles al misterio de la cruz. María, de 70 años, pese a su edad, participó. Dice que esta es una forma de agradecer por los favores recibidos durante este año difícil. Con mucha fe en Él, pidiendo por que tenga piedad y ya cese esta pandemia. Pese a que este evento religioso se realizó sin la presencia de feligreses, hubo quienes no quisieron perdérselo y mediante una transmisión por radio lo siguieron, como Montserrat, a quien encontramos en un parqueadero de la ciudad escuchándolo. Yo le pido que se mejore esto para estar con la familia, para que ya no siga con esta enfermedad. Este es el segundo año consecutivo que quedó suspendida la procesión de Jesús del Gran Poder para precautelar la seguridad de todos debido a la pandemia. Fernanda Ceballos, 24 horas. En otros temas, falta una semana para los comicios de segunda vuelta en el Ecuador. El Consejo Nacional Electoral afina los últimos detalles. Los candidatos deberán realizar su cierre de campaña respetando las normativas de bioseguridad y las últimas disposiciones del COE Nacional. A 7 días de las elecciones en segunda vuelta avanza rápidamente el calendario electoral. Los kits electorales y de bioseguridad son distribuidos a las provincias y recintos del exterior. Empezaron desde las más lejanas, como la Amazonía. De 67 consulados, más de 50 ya tienen en su poder los paquetes y la distribución continuará hasta terminar en Pichincha los días 9 y 10 de abril. Pero además avanzan otras fechas. El 8 de abril termina la campaña electoral. Será entonces cuando los candidatos respeten las normativas actuales dispuestas, especialmente en las provincias con estado de excepción. También el 8 de abril es el sufragio de las personas privadas de libertad. El 9 de abril es el voto en casa. El silencio electoral desde las 0 horas del 9 de abril, la ley seca desde el viernes 9 de abril. Y pese a las restricciones de movilidad, el COE Nacional aseguró que no habrá inconvenientes en la ubicación de las juntas receptoras del voto en instituciones educativas del país. Ninguna de las restricciones podrá interpretarse en el sentido que restrinja la participación política o el proceso electoral. Funcionarios del Ministerio de Educación que se encuentran a cargo de limpieza y mantenimiento de las unidades educativas que son recintos electorales. El 14 de mayo será la posesión de asambleístas y el 19 de mayo la posesión de parlamentarios andinos.
sabemos que en 3 provincias, en cuanto a asambleístas provinciales, todavía existen recursos, como es Manabí, Esmeraldas y, bueno, lo que es la circunscripción del exterior. No se ha hecho asignación de escaños. El 24 de mayo será la posesión del presidente y vicepresidente de la República. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. Y el Consejo Nacional Electoral pondrá a disposición de los ciudadanos la imagen escaneada de las actas de las juntas receptoras del voto. En la primera vuelta a esta información podrían acceder únicamente las organizaciones políticas. Para los comicios del 11 de abril, los ciudadanos tendrán acceso a los resultados a través de distintas plataformas, al igual que ocurrió en el sufragio de primera vuelta. Sin embargo, anunciaron los consejeros electorales que habrá un cambio con respecto a la información que encontrarán. Como muestra de transparencia, una vez que el CNE pondrá a disposición a la ciudadanía las imágenes de actas de resultados a la dignidad de binomio presidencial, que podrán ser descargadas y vistas en tiempo real, desde las diferentes plataformas oficiales de la institución, como el aplicativo móvil CNAPP, página web y repositorio digital de acceso para las organizaciones políticas. Esto también fue un pedido del colectivo Voces por la Democracia, pero ellos además piden que se escanee y se publique en las actas de instalación de las juntas receptoras del voto. Pero no solamente se escanee, sino que se difunda, se transmita y se tenga acceso a esa información. ¿Por qué es importante las 2 actas? Porque es la única forma de verificar que quienes instalaron la mesa de votación a las 7 de la mañana son las mismas personas que terminan haciendo el conteo y escrutinio de los votos y obviamente firman el acta en que constan esos resultados. Y hacen otra solicitud, amparados en el objetivo de evitar la compra de votos y de conciencias. Que es prohibido fotografiar los votos una vez que se haya ejercido el derecho al sufragio. Esa papeleta no puede ser fotografiada. Es prohibido que se fotografíe. Y al ser una disposición del Consejo Nacional Electoral, también es prohibido que se exhiba, ¿no es cierto?, que se muestre. Sobre esto aún no hay respuesta por parte del CNE. En Quito, María Gracia Acosta, 24 Frente a la decisión del presidente de la CONAIE, Jaime Vargas, de anunciar su voto por Andrés Arauz, los indígenas del Ecuarunari emitieron un comunicado en el que señalan que Ecuarunari desconoce la vocería de este individuo que ya no representa al movimiento indígena del Ecuador. Señala que no puede votar por Arauz y ratifican el voto nulo en la segunda vuelta electoral del Ecuador. Se terminó el tiempo de las noticias, amigos, por ahora, pero los espero a partir de las 22 horas en este domingo. Buenas tardes.